Buenas tardes, espero que estén muy bien. En el video expositivo de hoy lo que se trata de buscar o lo que se trata de aplicar es realmente explicar una de las tres leyes de Newton mediante un experimento o una presentación o una forma didáctica de cómo entender esta ley, que sería la de fuerza y aceleración. Y también entender que pues primero hay que hablar una parte de la teoría y después algo más práctico para pues entender el concepto. ¿Listo? Ya continuaríamos como con la primera parte que sería la teoría. En este caso llegamos como a la parte aburrida o al menos el concepto de la teoría de la segunda ley de Newton o la ley de la fuerza y la aceleración. La segunda ley de Newton dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Quiere decir que la fórmula sería fuerza neta es igual a masa por aceleración. En español o traduciéndolo para dummies, la fuerza neta que yo aplique sobre la masa o pues objeto tiene que ser igual o mayor para que este objeto, el objeto o la masa pues tenga una aceleración, que ya dependiendo de la fuerza que se aplica pues esa aceleración puede ser menor o mayor, ¿cierto? Porque pues obviamente si yo le aplico mayor fuerza neta de lo proporcional relacionada a la masa, pues obviamente vamos a tener una aceleración muy rápida. Y si obviamente pues aplico una fuerza mucho menor, pues obviamente sí voy a tener una aceleración, pero más mínima, o al menos pues más, al menos que podamos calcular más fácil, ¿cierto? Para que tengamos eso en cuenta, ¿cierto? Entonces, este concepto es importante pues para un contexto histórico o pues para algo que pues sucedió por los años 60, que fue pues los viajes o los alunizajes que se hizo pues en las distintas misiones que se hicieron de Apolo. Pero obviamente pues para reforzar o reforzar darle un poco más de contexto a la segunda ley de Newton, pues vamos a hacer otro experimento pues ya una forma un poco más visible para que entiendan de lo que estoy hablando. Listo, en este segundo experimento o explicación pues lo haremos como de una forma más pues simple y entendible. Entonces, en este caso tenemos un objeto o la masa que en estos momentos pues está aplicando la primera ley de Newton, que sería la ley de la inercia, donde el objeto en reposo pues no va a tener ningún movimiento y su aceleración va a ser de cero, ¿cierto? Porque pues obviamente no hay ninguna fuerza que actúe en estos momentos. Como estamos obviamente haciendo como el experimento en la Tierra, obviamente pues la aceleración se va a ver afectada por por la primera ley de Newton, que es la inercia, donde va a generar que esa aceleración que se generó, pues la misma fricción va a generar, o la misma inercia va a generar que se pierda dependiendo pues de la fuerza que se aplique inicialmente. Entonces, en este caso vamos a aplicar una fuerza. Esta fuerza va a generar una aceleración que que si se mantiene va a generar que la velocidad aumenta, pero la aceleración sea la misma. Listo. Entonces ahí vemos que pues el objeto está desplazando con una fuerza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahí vamos a ver que pues obviamente por una fricción que tenemos y por la inercia, eso va a generar que obviamente esa aceleración y esa velocidad que alcanzó pues se va a reducir. Pero qué pasa cuando no tenemos fricción y no tenemos una resistencia de un fluido, en este caso el aire? Porque si el aire quedó como un fluido igual que el agua y el aceite. Es un fluido donde nos permite transferir distintas energías. Que bueno, ya para no complicarnos, pues, obviamente hay que tener presente que pues no, en este caso ya no vamos a tener esa resistencia. ¿Qué pasa cuando yo le aplico la fuerza? Vamos a tener una aceleración y esta aceleración se va a mantener, se va a mantener, se va a mantener debido, debido a que pues no hay ninguna otra fuerza que actúe sobre la masa del objeto, generando que pueda vagar o pueda continuar en una línea continua de forma infinita, infinita, ¿cierto?
Teniendo esto muy claro, o ya al menos como un poco más entendible, pues ya iríamos al contexto histórico, o al menos es cómo se aplicó este concepto para los alunizajes o los viajes que se hicieron en las distintas misiones de Apolo. Teniendo en cuenta lo anterior, en los alunizajes, o al menos en las misiones Apolo, se utilizó el siguiente concepto. Hay que entender que en este caso los planetas, satélites, algunos cuentan con fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad sería nuestra fuerza neta. Entonces, ¿cómo se utilizó el concepto de la segunda ley de Newton? En este caso de fuerza y aceleración. La mayor parte del combustible o el combustible que se consume es durante el despegue. Y hay que recordar que el espacio es un vacío, en el cual no hay un fluido que nos genere dicha resistencia como el aire en el planeta Tierra, y tampoco pues, nos genere que la aceleración acumule una velocidad, porque esto va a generar que acumule una energía cinética, bla bla bla, que son otros conceptos por los cuales no vamos a entrar. Pero entonces, básicamente lo que se aprovechó fue esta fuerza neta o la fuerza de gravedad, como fuerza neta se aprovechó para utilizar el cohete que despegó desde la Tierra, utiliza la órbita, con la misma órbita generar una aceleración, que esta aceleración, mientras no sea afectada por otra fuerza neta, otra fuerza que es sobre el mismo objeto masa, va a generar que se desplace con los cálculos correctos o correcciones durante el trayecto, permitiendo llegar a un objeto o, en este caso, a la Luna, donde esta también cuenta con una fuerza gravitacional, obviamente menor que la Tierra, pero aprovechable para también utilizar el mismo concepto de aceleración y también con los cálculos correctos generar esta aceleración y volver al planeta Tierra sin ningún problema. Listo. Ya con eso, pues, la segunda ley de Newton, si lo vamos a ver a gran escala, pues sin meter otros conceptos, se aplicaría o se aplicó de esta forma. Por eso es como tan importante y a la vez eh, es también los, es peligroso los viajes del espacio porque al menos en los viajes del espacio aún no tenemos una manera de resolver o al menos sin aprovechar otro tipo de energías que nos permitan desplazarnos en el espacio en cualquier rumbo. Los desplazamientos, al menos de los satélites que se utilizan o los telescopios que se utilizan en el espacio, es aprovechando las órbitas de planetas o satélites como la Luna para obviamente tener pues puedan desplazarse, ¿cierto? Aprovechando pues esa aceleración que se va a mantener, debido a que no va a haber una fricción ni una resistencia por algún fluido. Listo, con esto ya llegaríamos al fin de la presentación. Espero que el contenido haya sido de su agrado y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.